Bueno, los ataques israelíes, bombardeos a Gaza continúan, eso no cambia. De hecho, se dice que la noche de ayer o el día de ayer han sido los ataques aéreos más importantes desde que empezaron las operaciones. Bueno, el ejército israelí ha afirmado que ha atacado 400 objetivos terroristas en la franja de Gaza y que, bueno, que centenares de civiles han muerto. Esto se lo dice, evidentemente, las autoridades de Hamas, ¿no? Más cuestiones importantes. Bueno, aparte de esos ataques, bombardeos, yo creo que es una cuestión interesante, ¿no? Es que Israel ha llevado a cabo varias infiltraciones, varias incursiones militares dentro de la franja de Gaza, ¿no? Yo entiendo que se habrán hecho esas infiltraciones o incursiones con el objetivo de, bueno, pues limpiar a lo mejor las cercanías de la zona ante una posible invasión terrestre, ¿no? Israelí, y entiendo que para recabar también inteligencia bueno, o también impedir infiltraciones por el otro lado, ¿no? Entiendo que ese ha sido el objetivo. Más cuestiones importantes. Bueno, en el terreno diplomático, bueno, también comentar que evidentemente, por una parte, Gaza es bombardeada y las facciones palestinas armadas siguen atacando con cohete y además hoy ha habido con cohetes a Israel y de hecho ha habido un ataque bastante importante. De hecho, siguen atacando Tel Aviv, ¿no? Que se vea que es importante eso, que siguen ese tipo de tensiones, aunque sí que es verdad que la fuerza que está imprimiendo Israel es mucho mayor y los lanzamientos de cohetes han sido mucho más inestables, ¿no? A lo largo de estos días. Como noticia así diplomática, comentar que, bueno, Emmanuel Macron, el presidente francés, ha visitado Jerusalén, por una parte, primero para entrevistarse con Netanyahu y por otra se ha ido a Ramallah, Cisjordania, para estar con Abbas. De la parte digamos, de la entrevista con Israel, pues bueno, por una parte, pues ha pedido bueno, ha mostrado su apoyo a Israel, evidentemente, ha pedido corredores humanitarios, supuestamente iba a pedir un Estado palestino, pero yo no lo he visto, al menos las declaraciones no he visto que lo haya pedido finalmente, y lo que ha llamado más la atención, y yo creo que ha generado más polémica, es que Macron ha dado a entender que le apoyaba una especie de coalición internacional como lo era contra ISIS, pero contra Hamas. Diciendo que, bueno, que al igual que Francia y otros países occidentales y otros países árabes, pues el terrorismo es una amenaza de seguridad nacional para Israel. La cuestión es que esta declaración lo ha desmentido más o menos, o lo ha matizado más bien luego el Elíseo, es decir, en la presidencia francesa, diciendo que se refería más bien a una especie de alianza, pero en tanto de compartir seguridad, cooperación antiterrorista, no tanto una serie de coalición internacional con operaciones militares a Siria, y Irak. Lo que pasa es que, bueno, yo he escuchado las declaraciones de Macron y yo diría que se refería más bien a lo primero. O digamos que ha dejado de entrever eso. Luego, evidentemente, todo es matizable, pero bueno. Y bueno, luego más allá de eso, pues además de esas declaraciones han sido bastante criticadas en Francia, por cierto. Más allá de eso, pues luego ha ido a Ramallah, ¿no? A Cisjordania, a entrevistarse con Abbas. Y bueno, no hay mucho que decir. Abbas, pues bueno, le ha leído un poco la cartilla de la cuestión de los crímenes de guerra de Israel, del el régimen de apartheid de Israel contra los palestinos en Cisjordania y Jerusalén. Y bueno, y Macron, pues bueno, pues dice, como las declaraciones de Macron no se deben tampoco tener muy en cuenta y no tomar en serio, no porque no las piense, sino porque no tiene en verdad ningún valor de que se van a tomar acciones en ese sentido, ¿no? Porque ya yo creo que hemos explicado bastante que la posición de la UE en este conflicto es bastante irrelevante, pues más evidentemente un solamente Estado miembro. Y sí que es verdad que Francia tiene cierta influencia en Líbano, en Israel-Palestina, pues no demasiado. Por tanto, no son declaraciones que hay que tomar muy en serio o que se vaya a suponer un cambio. Pero bueno, yo creo que hay que decirlas para ver cómo está, digamos, la cuestión diplomática, ¿no? Más allá de eso, en la cuestión diplomática, Israel ha pedido la dimisión del secretario general de la ONU porque, bueno, básicamente el secretario general de la ONU ha criticado mucho a Israel por los crímenes de guerra cometidos en Gaza y, bueno, y también la cuestión de Cisjordania, el sistema de ocupación, etcétera. Y, pues bueno, Israel a cambio pues ha pedido la dimisión de Guterres, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. ¿Qué más nuevas noticias? Pues la cuestión de que, bueno, se siguen produciendo ataques de milicias proiraníes o del eje de la resistencia contra bases americanas. Este caso se ha visto en Siria nuevamente y en Irak. Y al parecer ha habido un ataque desde Siria contra los Altos del Golán. Recordemos que los Altos del Golán es una zona ocupada
por parte de Israel, de territorio considerado internacionalmente reconocido como sirio. Y bueno, parece que ha habido un ataque allí. Y bueno, evidentemente las escaramuzas de Hezbollah e Israel en la frontera líbano-israelí pues siguen adelante, ¿no? Y más o menos ese es el repaso de hoy. No creo que no hay ninguna noticia más que me deje en el tintero, pero bueno, digamos que esa es las cuestiones de hoy. No sé si quieres tú, Manu, comentar algo al respecto o empieza a mirar si hay alguna preguntita. No, pues, lo puedes mirar mientras yo comento y así ya cuando termine Pero por lo eso. tienes. Bueno, yo así como reflexión, dos cosas. En primer lugar, que me llama la atención que se está alargando muchísimo la espera, ¿no? Llevamos ya más de una semana esperando que empiece la invasión de Gaza y no llega. Entonces me llama bastante la atención. Yo asumo que Estados Unidos está presionando a Israel, que quiere, no sé si podrán hacerlo, pero desde luego tienen una clara intencionalidad de intentar desescalar esto en vez de que se acumularan las escaladas. Y yo no sé eso, las consecuencias que puede tener dentro de Israel, porque tener, por ejemplo, al ejército israelí, esto es un hecho, ¿eh? Están en estado de alerta. Es inminente la invasión, pero tú no puedes tener a la gente en ese estado durante un día y otro día y otro día, que va el ministro de turno o el político de turno y dice, no, no, esto es inminente, ¿no? Estad preparados, que esto va a ser algo histórico, pero es que llevan ya... es que va a acabar el mes de octubre y no sé yo si va a empezar la invasión. O sea, ya más allá de hacer un poco en fin, de ironía con este tema, ¿no? Parecía que era inminente y no viene, pero empieza a ser un problema. Luego otra reflexión que hago es que, digamos que Israel, en mi opinión, está el tema de lo que es el relato, creo que se lo está montando un poco mal. Yo Los entiendo que haya... israelíes. Sí, sí, se lo están montando mal. No es tampoco la primera vez que lo hacen, ¿eh? En los Ya. últimos, por lo menos en los últimos 10, 15 años, no es la primera vez que se lo montan mal. Y aún más estando Netanyahu en el gobierno, que eso yo creo que también ayuda. En mi opinión, se lo están montando mal porque están yendo un poco a full, están buscando, por decirlo con palabras de en nuestra lengua, están buscando que la gente se vaya o con ellos, o estás conmigo o estás contra mí. Y creo que es una postura bastante, aparte de radical, creo que es una postura bastante contraproducente. Porque tú no puedes pretender que, desde luego, no digo yo en África o en el mundo árabe, que no pueden esperar eso, pero por ejemplo en países de Asia, ¿no? Asia Oriental, Europa, las dos Américas, no pueden pretender que haya una postura unánime con Israel. Habrá gente que simpatice con la causa palestina, sí o sí. Y habrá gente que simpatice con la causa israelí, pero que tenga a lo mejor dudas de Netanyahu. No pueden pretender, además, porque esa es otra cuestión, no pueden pretender que apoyar a Israel sea también un apoyo a Netanyahu unánime, ¿no? Porque ahí está el propio fallo de seguridad que ha habido es de Netanyahu. Entonces, en mi opinión, ahí se lo están montando bastante mal. Y creo que va a ser contraproducente si esto se enquista. Si esto se alarga, se enquista, en mi opinión va a ser contraproducente. Yo veo que además hay, para cerrar un poco lo que comento, yo veo que Israel tiene un problema de cara a construir relato en Occidente. Hablo del caso occidental, no, no voy a mencionar Estados Unidos o América, que no, no conozco tan bien esto, pero en lo que se refiere a Europa, por ejemplo, mm, han hecho descansar el tema de la construcción del relato pro-israelí en una gente que en mi opinión genera más rechazo que otra cosa. Por ejemplo, aquí en España, pues hay alguna gente que genera más rechazo. Si esto, por ejemplo, lo hiciera gente como Shlomo Ben-Ami, que este señor, que es israelí, que no hablo de un sefardita que vive fuera de Israel, no, no, que este señor fue embajador en España, que es historiador. Además, en mi opinión, es un buen historiador. Lo que ha publicado sobre España a mí me gusta bastante. Y, y este señor hace años tenía capacidad de generar
un relato positivo sobre Israel en España, en el contexto, por ejemplo, de la primera intifada, que no era una época tampoco fácil para un diplomático israelí, en el extranjero. Y tenía, digamos, capacidad de generar un relato positivo. Entiendo yo que también sabía montárselo mejor. Pero bueno, yo la verdad es que no logro entender muy bien por qué optan siempre por unas vías un poco, en mi opinión, radicales, o si lo queréis llamar contraproducentes, y luego también la gente a la que a veces recurren o los sectores en los que dejan descansar ese apoyo que muchas veces dentro de un país a lo mejor por la propia dinámica política, ¿no? De esta gente que te apoya, pues no le gusta a cierta gente. Con lo cual pienso que también acabas, digamos, contaminando tu propia imagen, la acabas ligando a una cuestión interna y la acabas contaminando a lo mejor, no sé. Son cosas que me generan bastantes dudas. Yo creo que esto es una pregunta muy interesante. Yo creo que es más una cuestión del que todo es política interna en la cuestión de Israel. Quiere decir que todas las declaraciones que están haciendo los israelíes, autoridades israelíes, etcétera, es de cara a buscar la máxima admisión, ¿no?, de sus acciones y de justificar todo lo que están haciendo. Y tienen adeptos, o sea, que evidentemente no todos comulgan con ese discurso radical, pero tiene adeptos. Quiere decir que en España, en Francia, en Europa, en Estados Unidos, evidentemente. Y al final, evidentemente, esos adeptos pues se hacen notar mucho. Yo creo que es una estrategia calculada que evidentemente nos puede parecer irracional, pero yo creo que dentro de los estándares que tienen los israelíes, que no sabemos perfectamente que no son gente precisamente muy moderada en su acción y en su discurso, por tanto yo creo que va acorde precisamente al gobierno que tienen y a lo que están haciendo ahora mismo y su política hacia los palestinos. Y de esa burra no se van a bajar, porque van a hacerlo. Quiere decir, ¿quién se lo impide? Yo creo que esa es la cuestión. Algunas preguntitas que nos hacen, que justo he estado recabando. ¿Qué tan graves fueron los hechos en la mezquita de Al-Aqsa? A ver, dicen que ayer leí que estaban relacionados con los hechos del 7 de octubre del ataque de Hamas en territorio ocupado. Cosa que me parece como mínimo reseñable tenerlo en cuenta. Los ataques de Hamas al sur de Israel no son considerados territorio ocupado. ¿Vale? Eso es una cosa a tener en cuenta. Sí que es verdad que los árabes y los palestinos lo consideran territorio ocupado porque ese territorio digamos, del sur de Israel en un principio no estaba, digamos, diseñado dentro del plan de la ONU, de la creación del Estado de Israel. Lo que pasa es que con la guerra de 1948, Israel pues conquistó esa parte del territorio y hizo, digamos, más pequeña la franja de Gaza, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esos ataques de Hamas no fueron en territorio considerado internacionalmente como ocupado, ¿vale? Eso es una cosa a tener en cuenta. ¿Qué fueron graves los hechos del Al-Aqsa? Bueno, sí que es verdad que cada vez siempre en los últimos años, bueno, y de hecho fue una de las razones de la segunda intifada de los 2000, ¿no? Cuando no me acuerdo quién fue. Sarón, puede ser, Ariel Sarón, que fue a hacer un paseíto Sí. por Al-Aqsa, pues es un sitio, es una mezquita. Al-Aqsa es, creo que recordar que significa Jerusalén, no sé si en árabe, no sé si estoy en lo cierto. Básicamente es un sitio muy sagrado para los musulmanes y evidentemente son las cuestiones que han servido como chispa para, pues bueno, para que hubiese tensiones y conflicto armado. En 2021 fue parecido. Hubo una serie de manifestaciones de cajanistas, ¿no? Que son, digamos, extrema derecha, ultraderechistas judíos, que de hecho ahora mismo están en el gobierno, están representados en el gobierno, que hicieron esas manifestaciones, bueno, y eso fue una humillación para los musulmanes, que eso se respondió con ataques de cohetes de Hamas y ahí empezó una guerra, ¿no? En la de 2021. Pues yo no diría que esto es una reacción directa. Esto tener en cuenta que el ataque de Hamas es una cuestión que fue coordinada y organizada desde hace mucho tiempo. Por tanto, ese hecho, que fue antes, creo que fueron unos meses antes, unas semanas antes, no recuerdo, no entra dentro de, digamos, como respuesta a ello. Más preguntas. ¿Habéis visto las declaraciones de Jair Lapid hacia la prensa internacional? Yo no las he visto. No sé si tú las has visto, Manu. Yo personalmente no las he visto. No sé si me las puedes Algo pasar he por aquí. visto que básicamente iba un poco en la línea de lo que yo comentaba, de o estás conmigo o estás contra mí. Sí. Yo lo decía de hecho un poco en esa línea, ¿no? No quería centrarlo en este señor, pero sí, es que va un poco en eso y creo que es contraproducente.
Vale. No los había visto, no sabía, pero sí, vamos, que nada, sí que le amamos la misma estrategia de comunicación que ha seguido estos días Israel, ¿no? Pregunta, ¿creéis que Israel aceptaría ceder los asentamientos de Cisjordania, entiendo que se refiere a los asentamientos de colonos, para reubicar a los gazatíes a cambio de anexionarse la franja de Gaza? No. Oh, No, 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 no. Olvidaos con... mucha movida eso, ¿eh? Sí, sí. O sea, bueno, a ver, sí, es una, como dice Manu, es una movida que bastante grande, pero olvidaos de momento de que haya alguna, digamos, un ataque o una, digamos, que los colonos israelíes, que son muchos, son cientos de miles, se vean perjudicados por lo que está ocurriendo ahora. De hecho, lo que está pasando es al revés. Están siendo armados y están siendo, digamos, impulsados políticamente desde ciertos sectores del gobierno israelí. Y no, o sea, no, es una operación muy complicada. Veremos qué pasa, evidentemente, con la Franja de Gaza, si la invasión se produce y si luego qué resultados produce, pero no, esa es una fórmula muy complicada y no penséis en ningún momento que de momento de los asentamientos, ahora mismo, como está el contexto y la dinámica, acaben. De hecho, seguramente lo que van a pasar es que aumenten. Porque lo que estamos viendo es una mayor violencia de los colonos israelíes en Cisjordania. Otra pregunta que creo que no sé si tenemos por aquí. Bueno, ¿hay alguna ciudad de Occidente en el que no se hayan manifestado manifestaciones regulares en apoyo a Palestina? Bueno, alguna habrá. Pero sí que es verdad que las grandes, por así decirlo, sí que ha habido bastante manifestaciones. ¿Alguna preguntita más? Bueno, no sé si... Bueno, me he perdido con preguntas. No sé si quieres hablar algo más... Pues mira, el tema este mencionaba antes el tema de que no termina de producirse, ¿no? Yo ahí sí quería concretar una cosa. Yo soy de la opinión de que la invasión se va a producir, pero es verdad que me llama la atención. Mm, No termino yo de entender muy bien eso porque entiendo que Estados Unidos, por ejemplo, y aquí no sé si tú te invito un poco también a participar si quieres. Sí. Entiendo que Estados Unidos está intentando evitar una escalada, pero digamos que lo que he señalado Pablo ahora mismo, ¿no? De que están armando a los colonos, o sea, están armándolos por si hace falta que salgan a la calle. Y vaya usted a saber qué intencionalidad tienen algunos con eso, porque se habla de la autodefensa o a lo mejor de presionar si alguien intenta ir por otra vía que la que está planteando el gobierno actual, ¿no? Que a mí un poco también lo que me genera un poco de incertidumbre. No termino yo de ver muy bien cómo puede acabar eso, la verdad. No sé muy bien cómo puede acabar armar a tanta gente. Las experiencias que tenemos en Occidente de armar a grupos de civiles en un contexto de agitación política, yo creo que en el siglo XX ha habido malas experiencias en ese aspecto, con lo cual no sé yo qué puede salir de ahí. Pues nada, bueno, seguramente. Y hay que recordar que ya van más de 90 palestinos que han muerto. Y muchos de ellos han sido por colonos que directamente, pues bueno, pues se toma la justicia por su parte. Bueno, ni justicia ni nada. Que directamente hacen ilegalidades, como es básicamente arrasar o despoblar aldeas palestinas y asesinar a palestinos y entrar en sus hogares, etcétera. Quiere decir que si ya lo estamos viendo, imaginaos en un contexto de mayor guerra. Sí, les puede interesar controlar las aguas de Gaza, pero no va por ahí. Yo creo que no va. Y yo creo que es en todo caso, si hay una. Pues bueno, si hay una anexión de Gaza, evidentemente los gazatíes. Bueno, habría una limpieza étnica, evidentemente, que se puede debatir si ya la está viendo ya. Y no irían, yo no creo que vayan a Cisjordania, ni mucho menos. Son 2 millones y pico de personas. Los palestinos en Cisjordania son 3 millones. ¿Vas a meter 5 millones de palestinos? ¿Y cómo haces la...? Vale, ya tienes más dificultades para hacer todo el régimen de ocupación y apartheid. Es complicado. O sea, yo creo que se irían en todo caso a otros países como refugiados, etcétera. Vamos, pienso. O se repartirían, no lo sé. Estamos hablando, yo creo que de esta manera estamos montando castillos en el aire. Y yo estoy de acuerdo con Manu que es que yo creo que no creo que puedan esperar mucho más el ejército israelí, porque no puedes tener tanto tiempo en alerta al ejército, que estamos hablando de 360.000 movilizados, más los 170.000 que tienen ya del ejército en activo. Es decir, estamos hablando del 5% de la población movilizada,
con muchos recursos sobre la frontera. No creo que puedas mantener mucho tiempo eso. Sobre todo en un estado, en un gobierno de guerra, de un estado en guerra. No sé. Yo creo que las presiones están siendo muy fuertes para que, por un lado, que Estados Unidos, pues bueno, ha pedido que el tema de los rehenes y el tema de que esperen a que tengan ellos más fuerzas, más sistemas antiaéreos, misiles tierra-aire, más soldados desplegados para disuadir a Irán y la resistencia de que respondan a la invasión terrestre de Gaza, ¿no? Vamos a ver, más cuestiones. A ver, ¿creéis que Hay Israel una irá? cuestión, Sí. hay una cuestión y es el tema que se está diciendo, ¿eh? Se está diciendo y yo por lo menos me hago eco de ello. Se está diciendo que los de Hamas no van a desaprovechar el tiempo que están recibiendo. No sé si estarán en condiciones de poder reorganizarse, prepararse mejor o incluso meter algo desde fuera, pero desde luego lo que es el efecto sorpresa, eso ha desaparecido. Y bueno, eso yo creo que en el momento en el que te atacan primero Hamas, evidentemente ya el efecto sorpresa ya se acaba, que tampoco era esperable. La cuestión es saber, yo pienso que además están preparados, jamás os habían preparado para este nuevo contexto de invasión terrestre, porque yo entiendo que lo que buscaban era ese tipo de respuesta de Israel. Entiendo, ¿eh? Em, ¿Creéis que Israel irá después a por el Sinaí en Egipto? No. No. Además, para empezar, Egipto es un socio bastante importante de la región de Estados Unidos. Y no, Israel no tiene ningún interés ahora en meterse en el Sinaí, que es una cuestión que ya está olvidada. Eso se dice en un momento específico de la historia, pero eso evidentemente no. No, claro que no. Quería aprovechar. Pero ¿por qué te atacó primero jamás? Eso da para. Yo lo hemos explicado bastante en los principales directos, pero yo creo que daría para contar todo el contexto prácticamente desde 1948 del conflicto israelo-palestino. De todas maneras, tenéis los artículos. Es que no quiero. Me gustaría, pero no quiero detenerme en esa pregunta porque yo creo que es detenernos en contar un contexto, todo el contexto de décadas de conflicto, porque al final es eso, la guerra no empezó el 7 de octubre de 2023, ni el conflicto tampoco. Es decir, que eso hay que entender que esto es una cuestión muy compleja y con un contexto bastante amplio. Quería aprovechar para comentar, que lo dije que iba a comentarlo, que ese nuevo artículo que hemos publicado lo voy a pasar por aquí, por el chat, que es un artículo que ha publicado mi compañero Ángel, que es de las filtraciones del Pentágono, que revelan impacto de la guerra de Ucrania en Oriente Medio. Es para suscriptores. Bueno, os ha puesto ahí Edu, el que está por aquí, os ha puesto el QR para que, bueno, para si os queréis suscribir a nuestra página, que bueno, que como he dicho, aparte de artículos que tenéis en exclusiva, pues tenéis una newsletter que os llega semanal con los principales acontecimientos internacionales, que lo hacemos entre todos, además cada uno en su área de especialización, y luego tenéis evidentemente pues los seminarios, ¿no? Que en este caso tenemos dos, lo hacemos cada varios meses, que el primero es sobre la ruta de la seda, que lo hizo mi compañero Andy, y el segundo es sobre el espacio postsoviético, ¿no? Que yo creo que me están bastante bien, además. Y si os tenéis mucho interés en esas cuestiones, pues ahí tenéis un contenido bastante profundo, tanto en formato vídeo como en formato escrito. El artículo que es importante, dice cosas interesantes, porque básicamente, bueno, son las famosas filtraciones del Pentágono que se hizo, ¿no? Fueron una serie de documentos que se habló, pues bueno, de la guerra de Ucrania, el tema de China, etcétera, y bueno, y esta vez hemos sacado la cuestión la cuestión de Oriente Medio. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos retrotraen ahora mismo a la actualidad. Bueno, aparte del hecho de que Estados Unidos ha querido poner a Rusia como un paria, ¿no? En Oriente Medio, en todo el mundo, y que bueno, no ha salido bien la jugada por diversas cuestiones de intereses geopolíticos, económicos, comerciales, etcétera, ¿no? Arabia Saudí, el artículo habla de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, básicamente que siguen manteniendo buenas relaciones diplomáticas y lazos comerciales y económicos con Rusia, ¿no? Luego también está el caso de Egipto, que mantiene una especie de mediación o de balanceo entre Estados Unidos y Rusia, y habla de, bueno, de esas cuestiones de contratos de militares, etcétera. Yo creo que es bastante interesante. Pero luego habla de la cuestión de Irán e Israel. Bueno, esto es todo
básicamente son filtraciones de documentos de inteligencia. Que dicen que, bueno, hay que entender que por una parte que Rusia de hecho es uno de los pocos países en el mundo que se lleva bien tanto con Israel, sobre todo con el gobierno de Netanyahu, ¿no? Con Netanyahu, como que con Irán, evidentemente, porque bueno, es quien le suministra ahora además drones y armamento militar. Y bueno, evidentemente, si se llevan con Irán, pues tiene buenas relaciones con Hamas y con el eje de la resistencia, ¿no? Básicamente de que, bueno, de que Israel, por una parte, había intentado, Estados Unidos había intentado que Israel fuese, digamos, más beligerante con Rusia, a pesar de que Israel pues no quiere tampoco llevarse mal con Rusia. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, a la hora de ellos realizar ataques aéreos a Siria, necesita el beneplácito o el de Rusia. Porque al final Rusia, pues bueno, tiene sistemas antiaéreos ahí, tiene una base militar ahí, y bueno, y es aliado o socio del gobierno sirio y del eje de la resistencia, ¿no? Y bueno, la cuestión es que Estados Unidos ha intentado empujar a Israel para que se enemiste más, por así decirlo, con Rusia y que apoye más claramente a Ucrania, ¿no? La cuestión es que todo esto se ha ido un poco al garete con la actual situación de la guerra, porque al final a Israel no le interesa, evidentemente, llevarse mal con Rusia en este contexto, porque siempre a lo mejor va a querer pues tener un contrapeso para que, evidentemente, por Rusia no dé su apoyo al eje de la resistencia, ¿no? Aparte del hecho que, bueno, también está la cuestión, hablan del envío de armas a Ucrania, ¿no? Que se estaba hablando de que a lo mejor Israel no solamente enviaba equipamiento defensivo, sino también armamento ofensivo. Lo que pasa es que, evidentemente, con la guerra, pues ya eso acaba. Eso acaba porque ellos lo necesitan para sí mismos. Y luego, evidentemente, Estados Unidos, pues, que ahora mismo pues también va a tener una mayor, digamos, voluntad política para apoyar más a Israel que a Ucrania, ¿no? Digamos, porque bueno, Israel pues es uno de los principales aliados políticos y estratégicos de Estados Unidos, con bastante presencia en política interior, pero no solamente por eso, sino también porque, bueno, que estratégicamente pues es importante tener a Israel allí, ¿no? Y bueno, yo creo que es un artículo bastante interesante, lo voy a volver a pasar por si lo queréis echar un vistazo, porque cuenta bastantes cosas. También la cuestión del acuerdo que se iba a hacer, ¿no? Entre Arabia Saudí e Israel, ¿no? Y cómo pues ha quedado también un poco al garete con la cuestión bueno, de la guerra, ¿no?